Nosso tema é vícios modernos e psicologia atomista. E esse tema surgiu quando eu e o professor Sidney estávamos gravando o podcast da Brasil Paralelo, onde uma pessoa nos perguntou sobre: mas a psicologia atomista é uma psicologia de Santo Tomás? Santo Tomás viveu há 700 anos atrás, e como que essa psicologia vai olhar, por exemplo, para um vício em celular? E naquela conversa nós podemos falar que um vício em celular poderia ter a ideia da curiosidade, poderia ter a preguiça, certo? Ou seja, Santo Tomás, mesmo sem conhecer alguns vícios modernos, podemos falar que tem um medicamento para esses vícios modernos. Então, basicamente, a gente precisa entender que há uma atualidade no pensamento de Santo Tomás. Então, vou começar com o professor Sidney e vamos caminhando. Pode ser, professor? Bom, começar por mim é não apenas temerário, como também uma certa quebra de hierarquia, né? Estou aqui entre maiores do que eu, e digo isso sem nenhuma falsa modéstia, é verdade, né? Sinto-me aqui quase como, na época medieval, aqueles que participavam das questões de Quodlibet, que eram pessoas, às vezes, de fora da academia e que, às vezes, eram aceitos como interrogadores dos mestres, né? Então, é uma quebra de hierarquia, mas... Aqui vamos fechar com chave de ouro, a ideia é essa. Então tá certo, Da menor importância para a maior, né? Aí eu aceito. Na verdade, ao meu modo de ver, não há vícios modernos, há vícios humanos, intemporais, né, que atravessam toda e qualquer época. E, se pensarmos bem, pensemos em qualquer coisa ruim contemporânea e logo constataremos que não há nenhuma novidade. Tudo já foi feito de mal pelo homem ao longo da história. A novidade, talvez, para nós é a tecnologia, um certo luxo tecnológico. Eu costumo dizer que nós somos, talvez, o mais bárbaros dos bárbaros, porque somos bárbaros tecnologizados, mas os vícios em que caímos são os vícios que já estão classificados pela antropologia filosófica, pelos clássicos, pelos romanos, que Santo Tomás tão bem leu, pelos próprios medievais, pelos proto-medievais. O vício da curiosidade, por exemplo, ele talvez, quiçá, tenha novas maneiras de atualizar-se, mas é o vício da curiosidade, né? A dissipação mental, pensemos em qualquer dos vícios que não são os capitais, mas sim os derivados deles, e logo concluiremos que, na verdade, não há grandes novidades, né? Talvez a grande novidade esteja na capacidade atual de disseminar um vício por via tecnológica para multidões de pessoas. Até poucos anos atrás, os vícios, mesmo os públicos, eles tinham menor potência para disseminar-se no seio da polis. E hoje em dia, não. Basta o acesso à tecnologia. O vício da pornografia existe desde sempre, só que agora o que nós temos de tecnologia para disseminar o vício pornográfico é algo verdadeiramente diabólico. Há um site norte-americano chamado Your Brain on Porn, o seu cérebro na pornografia, e ali mostram-se todos os efeitos que a pornografia atual acarreta no cérebro. Cérebro, que, diga-se de passagem, é causa instrumental apenas do conhecimento, né? Há uma tendência materialista, mesmo entre neurocientistas, né, de identificar conhecimento e cérebro, o que é um erro. Mas, assim, de fato, hoje a pornografia, aqui pela tela do celular,
ela é apresentada, só para ficarmos com um exemplo, de uma maneira macabra e diferente do que era 30, 40 anos atrás, são verdadeiras aberrações apresentadas como mais um modo neutro de obter prazer. Então, a novidade está na tecnologia, no caso da pornografia, e em certos, por exemplo, certas maneiras de maquiar as coisas. Nos Estados Unidos, onde há a primeira emenda americana, da Constituição americana, que garante a liberdade absoluta de expressão, o que é um drama, porque onde todas as opiniões são tuteladas pela lei igualmente, em algum momento prevalecerá a pior, aquela que diz que quem discorda dela própria deve ser punido. Então, lá, por exemplo, houve um homem que fez um site de pedofilia, ele contratou profissionais, mulheres jovens, que por um programa de computação pareciam ter idade infantil, e o argumento dele foi de que, na verdade, estava ajudando a diminuir a pedofilia, porque as pessoas, os pedófilos, ficavam ali na tela do computador, se masturbando e não passavam da potência ao ato na vida real. Até que um dia, um deles, havia neste site um manual de estupro, coisa de louco, e o sujeito levou as últimas consequências do que estava lá, e posteriormente foi chamado pela justiça, mas o autor daquelas ideias foi preservado pela primeira emenda da Constituição americana, não foi punido, porque eles dizem que você é livre para expressar qualquer opinião, diferentemente da nossa tradição jurídica, em que a incitação ao crime é ela mesma um crime. Então, assim, na minha modesta opinião, já encerro, a novidade está na tecnologia, os vícios são os mesmos. E aproveitando que o professor Sidney traz essa ideia, né, de que os vícios são o mesmo, eles só são, digamos assim, feitos de outras formas por conta da modernidade. Pergunta ao professor Martim Etchevarria, que tem um texto chamado O Caráter Patógeno da Cultura Moderna. Então, essa espécie de atualização de vícios seria, então, fruto de uma sociedade patógena? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Se oye? Estoy de acuerdo con Sidney en que básicamente, para empezar por allí, los vicios son los mismos y se dan en una modalidad nueva. Y esto, además del tema tecnológico, seguramente tiene que ver con unas condiciones sociales en las cuales no solo los vicios proliferan de una manera nueva, sino además de una manera extensa. Es decir, como explicaba Aristóteles, las virtudes y los vicios se dan de manera distinta en función de los regímenes políticos, porque el hombre es un animal político y la misma virtud adquiere modalidades distintas según que el régimen sea republicano, monárquico o aristocrático, esto refiriéndose a lo que Santo Tomás considera regímenes justos. Y lo mismo pasa con los regímenes injustos. Y de hecho, Aristóteles y Santo Tomás, Aristóteles en su política, Santo Tomás tanto en el comentario como en los otros tratados políticos que tiene, explica, como el tratado sobre el gobierno de los príncipes, Santo Tomás explica cómo lo propio del tirano no es gobernar para el bien común, sino para el bien particular. Y gobernando para un bien particular, suyo o de un grupo, necesita producir un tipo particular de ciudadano. Y ese tipo particular de ciudadano es un ciudadano desvinculado, básicamente. Porque, como explica Santo Tomás, el tirano lo que quiere es que no haya matrimonios, que no haya amistad, que no haya reuniones, es decir, romper todo aquello que supone un vínculo entre la sociedad y, por lo tanto, una posible oposición dentro de lo que llamaríamos hoy la sociedad civil a los designios del tirano, que no persigue el bien común, sino que persigue un bien particular, repito, suyo o de un grupo.
Y esta es la situación en que nos encontramos, independientemente de la apariencia del régimen político en que nos encontremos, es muy parecida a esta que describen tanto Aristóteles como Santo Tomás en las sociedades tiránicas. En estas, dice Santo Tomás, es muy difícil que la gente sea virtuosa. Esto es una cosa que tenemos que tener bien presente porque no se puede descuidar nunca, además de la virtud personal, particular, doméstica, el aspecto político de la vida humana. Todos tenemos que interesarnos en un sentido amplio por la política porque el ser humano es político y si se arruina el contexto político en que estamos, por lo menos humanamente, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo humano de la virtud, esta se dificulta enormemente. Entonces, la situación en que nos encontramos particularmente hoy es una situación en la cual todo eso que mencionan allí parece realizado, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias psicológicas tremendas, porque hoy prácticamente, por ejemplo, el concepto de familia, mejor dicho, la realidad de la familia, más que un concepto, la realidad de la familia está deshecha. Y la familia, como explicaba Mercedes Palet, es el contexto natural en el que un ser humano se desarrolla. Así como hay un contexto natural para que crezca una planta, o cualquier otra realidad natural, también hay un contexto natural en el cual la personalidad humana está hecha para germinar adecuadamente. Y ese contexto es la familia y no existe otro. Entonces tenemos hoy personas muy dañadas desde el seno mismo de la familia, personas expuestas desde muy jóvenes a situaciones traumáticas, sean vividas personalmente, sean presenciadas por los distintos medios de comunicación y de espectáculo que tenemos hoy fácilmente a nuestra disposición. Esto produce una deformación interna de lo que Enrique llamaba con Santo Tomás el experimentum, la experiencia de la realidad, la experiencia de sí, la experiencia de lo que es un hombre, una mujer, un padre, una madre, etcétera, etcétera. Todo esto está dañado muy desde la juventud. Se produce una situación de asedia temprana en la cual los niños no establecen adecuadamente un vínculo con las personas que deberían ser las que impulsan interiormente su desarrollo. Y el resultado es dramático, porque los resultados, por ejemplo, de la asedia son dramáticos. No es contradictorio pensar, por ejemplo, para ir al ejemplo que ponías hace un momento, Rafael, decir que esta curiosidad de la que hablaba el padre Pablo, que lleva al abuso de las redes sociales, del uso del celular, etcétera, etcétera, no es contradictorio decir que está causado por la asedia y que está causado por la curiosidad, porque la curiosidad es parte de lo que Santo Tomás, que no tuve tiempo de desarrollarlo cuando expliqué el tema de la asedia, pero Santo Tomás habla de la evagatio mentis, el efecto de la asedia, el efecto de huida en los placeres distintos. Santo Tomás lo llama evagatio mentis. Evagatio es divagación mental. Entonces, esa divagación se da de distintas maneras y una de ellas es la divagación cognitiva, que se da por este sumergirse en un torrente de información. Otros se sumergirán en otro tipo de placeres. Hoy están los placeres, no solo el desorden de los placeres sexuales, sino también el uso de drogas cada vez más extrañas, que es parte de estas patologías modernas. Santo Tomás no hablaba de la droga, claro, hablaba del alcohol. No es lo mismo exactamente, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con la virtud de la templanza, pero de una manera nueva, pero además el tema es lo que impulsa a las personas a disolverse psicomoralmente en estas cosas. Y están estos factores políticos, pero son factores políticos que proceden de una disolución profunda de los vínculos más fundamentales del ser humano, que hacen que dado que además ya no tiene la esperanza de conseguir nada, porque esto es lo que nos encontramos nosotros con los jóvenes que nos rodean, no tienen esperanza de conseguir nada, les cuesta levantarse de la cama.
Muchas veces, yo soy profesor universitario, muchas veces mis alumnos llegan tarde y directamente me dicen, llegué tarde porque me quedé dormido en la universidad, ¿no? Ya el hecho de que lo digan muestra el desubique que tienen, mejor no decir nada. Pero además es que se quedan dormidos, no solo porque igual tal vez se han pasado la noche viendo las redes sociales, la televisión, lo que fuera, sino porque no tienen motivación interna para moverse. Como la vida no tiene sentido, como no hay nada que merezca la pena, no hay modelos, no hay nada que active ese amor que activa después todo lo demás. Porque, como dice Santo Tomás, cuando habla del tema del amor, en la pasión del amor, en la Suma de Teología, todo lo que hacemos lo hacemos por amor, por algún amor. Pero tiene que haber algún amor. Y si el amor es imposible o ese amor no ha funcionado, ¿para qué levantarse de la cama, no? Mejor poner la tele, Netflix o lo que fuera, o por sumergirse en las redes, que es un placer inmediato, que no me exige absolutamente nada, no me exige una perfección, no me exige un esfuerzo que no tiene ningún sentido. Entonces, esta es la situación en la cual la gente cae en estos nuevos vicios. Y además hay otra, con esto acabo ya, para que pueda avanzar también el padre Anderegger, pero hay una situación que yo insinué, digamos, en lo que expuse al hablar de los vicios capitales, es que Santo Tomás ya decía, comentando el libro séptimo de la Ética de Aristóteles, que puede haber versiones patológicas de todos los vicios, versiones contra natura de todos los vicios. Y hoy se están dando versiones patológicas de vicios de los que nunca se había oído hablar de que hubiera versiones patológicas. Puse el ejemplo de la vanidad patológica, digamos, contranatural, de un narcisismo extraño. Pero lo mismo se encuentra en el ámbito de absolutamente todos los vicios. Y además en una cantidad y poder de difusión, como decía Sidney, que es absolutamente asombroso y que desde el punto de vista puramente humano es muy difícil de contrarrestar. Então, temos, rapidamente pensando em uma perspectiva clínica, nós temos como função, né, nossa estudar os vícios que são os mesmos, então temos que nos debruçar nessa direção. O professor Martim traz a ideia de uma certa percepção e conhecimento contextual, ou seja, da nossa sociedade, da cultura, e o quanto isso influencia o sujeito a partir do momento que entendemos, a partir do olhar aristotélico, de que o homem é um ser político, social. E, padre, pergunto quais são os males espirituais deste movimento, desde esses vícios que vão aparecendo com novidades, até tendo uma sociedade igualmente viciada. Quais são os frutos espirituais negativos, obviamente? Bueno, recordemos que los vicios son fundamentalmente los mismos, como se ha señalado, pero no consisten solamente en disposiciones para operar en modo contrario a la naturaleza, sino que tienen también una dimensión más profunda. Efectivamente, hay vicios contrarios a las virtudes teologales y hay vicios contrarios a las virtudes morales, cardinales, infusas. Pero para restringirnos a los vicios contrarios a las virtudes teologales, digamos que las manifestaciones de la cultura contemporánea son especialmente dañinas respecto de la fe. Y como nos enseña Santo Tomás con mucha claridad al principio de la Secunda Secunde, el peor pecado de todos es la infidelidad. La infidelidad quiere decir una actitud contraria a la fe, no querer creer o combatir la fe o abandonar la fe. Ese es el peor pecado de todos. Entonces, es evidente que nuestra
cultura contemporánea adolece de este pecado. Y en cierta manera, esta infidelidad está en la raíz de los otros pecados, porque, como enseña el mismo Santo Tomás en la Prima Secunde, no se puede cumplir la totalidad de la ley natural y por tanto no se puede llegar a una condición virtuosa sin la gracia de Dios. No se pueden tener todas las virtudes adquiridas de manera perfecta, aunque sea relativamente perfecta, sin la gracia de Dios. Y esto significa que es necesaria la fe. No existe la gracia sin la fe. No existe la gracia sin la caridad, pero sobre todo no existe la gracia sin la fe. La fe es la que quita la oscuridad fundamental de la mente humana. Una oscuridad que no es la de la noche oscura de la cual hablamos, sino la oscuridad de la ignorancia de aquello que es lo principal de la vida humana, no solo en el orden natural, sino principalmente en el sobrenatural, es decir, cuál es el fin de la vida humana. Si no se conoce el fin, porque no se tiene fe, todas las elecciones serán equivocadas, salvo algunas relativas a algunos bienes particulares, como son efectivamente los que se pueden alcanzar con algunos actos humanos, con algunas virtudes adquiridas. Pero en el conjunto de la vida humana, las elecciones serán equivocadas. Y cuanto más errado está el sujeto, tanto más entra en la oscuridad, lo cual se multiplica en una condición social y política, que es natural en la vida humana. O sea, la oscuridad de uno, el pecado de uno, afecta la mente del otro. El abandono de la fe de algunas personas daña las otras personas, sea en un ámbito cercano, sea en un ámbito más amplio. Algo semejante deberíamos decir respecto de la caridad. La caridad existe solamente con la gracia de Dios. Cuando no está la gracia, porque no está la fe, tampoco está la caridad. Y si no está la caridad, es imposible que haya relaciones humanas sanas. Esto está en la esencia del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino justamente a enseñarnos cómo nos tenemos que tratar para alcanzar la salvación. Y ese trato no es natural, no hay manera de sanar las relaciones humanas con un método natural. Eso no existe. Existe, sí, un remedio parcial que uno puede lograr incluso con la ayuda de la psicoterapia, pero no existe un modo de sanar en su raíz la vida humana que no sea el de la caridad, es decir, el del Evangelio, que nos enseña a amar a los enemigos. Y los enemigos no son solamente los que están en la guerra, son los que tenemos al lado. Porque incluso los amigos en algún aspecto pueden ser enemigos, como está demostrado en el matrimonio, que, como dice Aristóteles, es la forma superior de amistad. Y muchas veces los que están casados son enemigos. Entonces, para sanar esas situaciones no hay otro camino que la caridad, y ese camino es sobrenatural y viene con la gracia. Y cuando no hay fe, no hay gracia. Entonces, nuestra cultura tiene este vicio de la infidelidad, pero tiene también el vicio del odio, que se sana con la gracia de Cristo. Él nos amó cuando éramos todavía enemigos pecadores, como dice San Pablo, según la Vulgata. Y algo semejante hay que decir respecto de la esperanza. Si no hay fe, no puede haber esperanza. Y la esperanza, en algún aspecto, es incluso peor que la infidelidad, dice Santo Tomás, porque sin esperanza no podemos recuperar la fe, no podemos tener una luz. Todo está en la oscuridad, todo está en el absurdo,
termina en el suicidio y en la falta de sentido existencialista, que a veces es formulada de manera filosófica y psicológica. Entonces, es claro que este vicio, que es muy antiguo, es muy moderno también. Más aún, es un fruto muy especial de la cultura moderna negativa, porque no toda la cultura moderna es negativa, ¿no? Si estamos aquí con toda la tecnología, todo esto no es malo. Si nos hemos comunicado por internet y de muchas maneras, y nos hemos podido reunir y nos conocemos, y hace 20 años no nos podríamos haber conocido, bueno, todo eso no es malo, y tampoco es malo todo lo que produjo la modernidad cristiana. Estamos hablando de las patologías de la modernidad, que tienen una raíz filosófica y sobre todo una raíz teológica, porque la modernidad es la deformación de una cultura cristiana, no es simplemente un pecado contra la naturaleza, es un pecado contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad. Pero recordemos también que de una manera más profunda son necesarios los dones del Espíritu Santo, no solamente las virtudes. Santo Tomás dice que sin los dones del Espíritu Santo, sin el ejercicio de estos dones, no podemos llegar a la salvación. Aunque teóricamente fuese posible tener fe, esperanza y caridad, sin los dones del Espíritu Santo, sin obrar a modo divino, a modo sobrenatural, unidos al Espíritu Santo, no podemos llegar a la salvación. Pero hay actitudes contrarias a los dones del Espíritu Santo que prevalecen de una manera muy evidente en nuestra época. Las obras de la carne. Las obras de la carne son como un resumen de los vicios y más profundas que los vicios, porque impiden que la mente se espiritualice y por tanto se deje tocar por el Espíritu Santo, que es por donde comienza la salvación, por la obra del Espíritu Santo. Si uno está materializado, si uno está enceguecido, si uno está entorpecido, no puede conocer a Cristo, no puede recibir el Evangelio, no puede alcanzar su mensaje. Por eso, frente a los vicios de la cultura contemporánea, hay que empezar por fomentar no solo las virtudes, sino los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, la fe, la esperança e la caridade e os dones do Espírito Santo. Então podemos ver que para um psicólogo o caminho de compreender o vício, que a gente pode falar dentro de um estudo filosófico, para conhecer o que é e as suas consequências. Com o professor Martim, temos que também nos debruçar em relação à sociedade, temos que ter como psicólogos esse interesse no que a sociedade produz, o que ela alimenta, etc. Com o padre, somos chamados a também ter esse conhecimento da espiritualidade, do homem que também tem uma alma, ou seja, somos chamados a também conhecer a teologia e, obviamente, esses 3 caminhos, a gente conseguir adequar isso dentro de uma possibilidade de psicoterapia. Gente, muito obrigado.